En este fascinante viaje por la historia y la sociedad, nos aventuramos a explorar un tema que ha sido objeto de innumerables transformaciones y debates: la masturbación. Desde sus raíces estigmatizadas hasta su aceptación actual, esta práctica ha experimentado una evolución cultural que merece ser desentrañada. A lo largo de los siglos, la sociedad ha tejido complejas percepciones en torno a este acto íntimo, generando preguntas fundamentales sobre sus límites y las posibles consecuencias que conlleva en el tejido social y personal. La historia revela una metamorfosis intrigante en la manera en que la masturbación ha sido percibida. En épocas antiguas, se le tachaba de inmoral, especialmente para los hombres, basándose en creencias arraigadas sobre la producción supuestamente improductiva de semen. Sin embargo, en la actualidad, la medicina la reconoce como una actividad natural con beneficios notables. Descubrimos que la masturbación no solo es una manifestación humana común, sino que también puede tener beneficios científicos, como la inducción del sueño, ofreciendo alivio, en especial para aquellos que sufren de insomnio. La liberación de dopamina durante la masturbación brinda sensaciones de bienestar y recompensa, pero tras este placer inmediato se esconde una trampa, ya que la dopamina puede conducir a la adicción. Este fenómeno se manifiesta en comportamientos compulsivos, como la búsqueda constante de estimulación y el consumo excesivo de pornografía. Fue en 2011 cuando el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales oficializó el trastorno de hipersexualidad, incluyendo la masturbación excesiva bajo el paraguas del trastorno obsesivo-compulsivo. Al sumergirnos en estos aspectos científicos, reconocemos la necesidad de una dramatización consciente del tema para captar la atención del espectador. La portada del video, aunque pueda parecer exagerada, desempeña un papel esencial al subrayar la importancia de este tema contemporáneo que impacta diversos aspectos de la sociedad. Este análisis integral, respaldado por datos y evolución histórica, sienta las bases para explorar más allá de la superficie y comprender la complejidad de la masturbación desde diversas perspectivas. La ciencia nos proporciona un lente intrigante, pero el viaje apenas comienza, ya que ahora nos sumergiremos en los riesgos de la masturbación compulsiva y su impacto médico. La liberación de dopamina durante la masturbación, más allá de proporcionar placer momentáneo, abre la puerta a riesgos significativos, especialmente cuando este proceso neuroquímico desencadena comportamientos compulsivos. Este viaje en el mundo de la neurociencia nos lleva a explorar cómo la dopamina, la hormona del placer, puede convertirse en un doble filo, llevando a algunas personas a una búsqueda constante de estimulación. Este impulso compulsivo se manifiesta de diversas formas, desde la búsqueda de relaciones con prostitutas hasta el consumo desmedido de pornografía. La inclusión de la masturbación excesiva como parte del trastorno obsesivo-compulsivo en el DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, subraya la gravedad de estos comportamientos y reconoce oficialmente la conexión entre la masturbación compulsiva y los trastornos mentales. Al analizar detenidamente las ramificaciones emocionales de la masturbación compulsiva, nos adentramos en un torbellino de sentimientos negativos. La culpa, la vergüenza y la insatisfacción se convierten en compañeros constantes, generando un ciclo de adicción difícil de romper. Desde una perspectiva médica, se torna evidente que la adicción a la masturbación comparte similitudes con otros trastornos obsesivo-compulsivos, donde el cerebro busca constantemente la liberación de dopamina para obtener el mismo placer inicial. La mirada clínica se extiende a comportamientos específicos, como la búsqueda de relaciones con prostitutas y el consumo excesivo de pornografía, comportamientos que pueden ser indicativos de la gravedad de la adicción. A través de esta exploración médica, desmitificamos aún más la masturbación compulsiva, destacando no solo sus consecuencias emocionales, sino también su impacto en la salud mental. Desde esta perspectiva, la masturbación compulsiva no es simplemente un hábito inconveniente. Es un fenómeno que puede desencadenar una lucha interna y afectar significativamente la calidad de vida. Dirigimos nuestra mirada hacia la filosofía estoica, una perspectiva milenaria que destaca por su singular enfoque en el autocontrol y la autoconciencia. Los estoicos nos instan a comprender y dominar nuestros deseos, planteando un marcado contraste con la sociedad contemporánea. En un mundo impulsado por la gratificación instantánea, la filosofía estoica aboga por principios de moderación y autoconocimiento. Desde la visión estoica, la masturbación no se considera simplemente un acto de satisfacción carnal,
sino una oportunidad para explorar los límites del cuerpo y la mente. Es un ejercicio de autoconocimiento y un camino hacia la verdadera libertad, distinguiéndose por su enfoque en el control de las pasiones y placeres mundanos. Aquí tienes 3 consejos prácticos para abordar la masturbación de manera saludable. Autoconocimiento. Toma el tiempo para reflexionar sobre tus hábitos de masturbación. Mantén un registro de cuándo y por qué sientes la necesidad de masturbarte. Identificar los desencadenantes emocionales o situacionales te ayudará a comprender mejor tus patrones y a tomar medidas para controlarlos. Establece límites. Define límites claros para ti mismo en cuanto a la frecuencia y la duración de la masturbación. Establecer un horario regular y respetarlo te ayudará a evitar caer en patrones compulsivos. Fijar límites también te permite mantener un mayor control sobre tus impulsos y emociones. Explora alternativas. Busca actividades alternativas que te ayuden a desviar tu energía y atención de la masturbación. Practica ejercicios físicos, hobbies creativos o actividades sociales que te mantengan ocupado y distraído. Explorar nuevas experiencias te permitirá encontrar formas saludables de manejar el estrés y la ansiedad sin recurrir a la masturbación. La exploración de la masturbación a lo largo de la historia y su impacto en la sociedad moderna nos ha llevado a un viaje fascinante, lleno de reflexiones y descubrimientos. Desde sus raíces estigmatizadas hasta su aceptación actual, hemos desentrañado las complejas percepciones que rodean a esta práctica íntima, planteando preguntas cruciales sobre sus límites y consecuencias. Al desmitificar la masturbación desde una perspectiva científica, hemos descubierto su evolución y beneficios, así como los riesgos asociados con la masturbación compulsiva. La liberación de dopamina durante el acto brinda placer momentáneo, pero también puede conducir a comportamientos compulsivos y adictivos, con repercusiones significativas en la salud mental. Exploramos incluso la filosofía estoica, que nos invita a dominar nuestros deseos y encontrar la verdadera libertad a través del autocontrol y la autoconciencia. Esta antigua perspectiva resuena en un mundo contemporáneo impulsado por la gratificación instantánea, recordándonos la importancia de la moderación y el autoconocimiento. Para abordar la masturbación de manera saludable, ofrecemos 3 consejos prácticos: autoconocimiento, establecimiento de límites y exploración de alternativas. Estas estrategias pueden ayudar a quienes enfrentan desafíos relacionados con la masturbación a tomar el control de sus hábitos y encontrar formas saludables de manejar el estrés y la ansiedad. En última instancia, este viaje nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la introspección y la búsqueda de equilibrio en nuestras vidas. Invitamos a cada uno de ustedes a participar en esta conversación, compartiendo sus experiencias, opiniones y sugerencias en los comentarios. Juntos, podemos construir una comunidad reflexiva y solidaria, donde el diálogo abierto y el apoyo mutuo nos ayuden a crecer y prosperar. Por último, pero no menos importante, los animamos a suscribirse para continuar explorando temas importantes como este y contribuir a nuestro crecimiento colectivo. Su apoyo es fundamental para seguir compartiendo conocimientos y promover una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Agradecemos sinceramente su participación en este viaje y esperamos seguir conectando con ustedes en el futuro. Hasta la próxima.